a que abra junto conmigo su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, los versículos 7 al 14. Salmos 19, 7 al 14. Salmo 19, 7 al 14. La palabra de Dios leemos de la siguiente manera en el Salmo 19, versículo 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es que alumbra los ojos. El temor de Jehová es que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oramos. Señor, te damos gracias, gloria a tu nombre. Gracias porque en esta mañana nos congregamos en tu casa, en este lugar santo, para adorarte, para elevar nuestras peticiones, nuestras oraciones delante de tu trono. Gracias porque al estar en tu casa es bueno, nos hace bien, nos edifica. Señor, nos bendice el hecho de estar en tu casa. El salmista decía que mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Señor, en esta mañana queremos la bendición tuya a través de tu palabra, que fluya para nuestras vidas. Señor, rogamos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que prepares nuestra mente y nuestros corazones para recibir tu palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias porque en ti confiamos y en ti estamos seguros. Gloria a tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, pero mantenga su Biblia abierta ahí en el Salmo 19. Vamos a estar mirando los versículos del 7 al 14. Fundamentalmente del 7 al 10 serán los que vamos a estar enfatizando en esta mañana. El pasado domingo, y ya el martes hicimos alusión a esto, el pasado domingo se dio un programa en la televisión cubana, en Pasaje a lo Desconocido, y el tema del programa era la Biblia. No sé cuántos lo vieron, pero se anunció y muchos hermanos estaban expectantes, con muchos deseos de verlo, y vieron el programa Pasaje a lo Desconocido con el tema de la Biblia. El martes en el culto de oración hicimos referencia a ese programa. Realmente podemos decir en esta mañana que el programa no cumplió todas nuestras expectativas. Esperábamos algo mucho más profundo, algo mucho más espiritual, algo mucho más cercano de lo que realmente es la Biblia. Se dijeron muchas cosas que están correctas, que estaban bien dichas, pero faltaron otras que son fundamentales. Y a propósito, no solamente de ese programa, que fue el domingo pasado, donde quedaron lagunas, donde
donde faltó por el invitado, el doctor en teología que estaba presente, faltaron algunos conceptos, algunas definiciones que llegaran a la realidad de lo que es la palabra de Dios. Aparte de ese programa, estamos en el mes de septiembre, y el mes de septiembre para muchas iglesias, para muchas congregaciones, muchas convenciones y concilios en el mundo, es el mes de la Biblia. Yo no sé el programa si fue lo que conocemos nosotros como una mera casualidad que lo dieran en este mes, pero estamos en el mes de la Biblia, y por eso en esta mañana vamos a hablar bajo el tema 7 declaraciones del poder de la palabra de Dios. 7 declaraciones del poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Entonces, 7 declaraciones que encontramos en el Salmo 19. Solamente ahí, en esos versículos, vamos a encontrar estas 7 declaraciones que enfatizan, que demuestran, que hacen realmente bien claro que la palabra de Dios es una palabra poderosa, que ella tiene poder, como dice el escritor en el libro de los Hebreos, la cual es como espada, que tiene, ¿qué cosa? Doble filo, y dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Dice que es una palabra viva y eficaz. No es una letra muerta, no es una palabra muerta, es una palabra que hace un efecto. ¿Usted lo cree? Amén. Hace efecto en la vida de la persona. Solamente leer la Biblia, ya la persona es tocada, es edificada. La persona es llevada a un conocimiento del Dios que la reveló, porque es la palabra de Dios. Entonces este salmo nos habla de la grandeza de Dios, pero también nos habla de la grandeza de la palabra de Dios, la cual es poderosa, Pero hay una pregunta que es importante y que tal vez en el programa del domingo en la televisión no se definió muy claramente. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Esa pregunta es una pregunta que nosotros tenemos que conocer, es una pregunta que nosotros tenemos que saber dar una respuesta. La Biblia es la divina y progresiva revelación escrita de Dios. Esa revelación escrita de Dios, que es de parte de Dios, que es progresiva, que Él se va revelando, nos va demostrando quién es Dios y qué es el hombre en relación a Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es la palabra de Dios. Hay varios versículos en la Biblia, como Mateo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 25, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, los cuales enfatizan, no dan lugar a duda de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto puede decir amén? Entonces, por tanto, podemos nosotros partir de este concepto. La Biblia es la divina y progresiva revelación escrita de Dios. Es la palabra de Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado, Dios se revela de muchas maneras. Hay una revelación general de Dios para todos los hombres. Dios se revela en la naturaleza, por ejemplo. Todos los hombres, todo ser humano, cuando mira la belleza, el diseño de la naturaleza, no tiene otra idea que pensar de que hubo un creador, un diseñador, y ese es Dios. Y esa revelación es una revelación general para todo el mundo, para toda persona. Pero hay una revelación especial. Y esa revelación especial que está marcada, que está enfatizada en la persona de Jesucristo, que es Jesucristo, es la palabra encarnada. Jesucristo vino a revelar al Dios. Él es Dios.
Pero la Biblia, que es la palabra escrita, la revelación escrita de Dios para el hombre. Amén. Revelación escrita de Dios para el hombre. Dios se ha revelado al hombre. Usted dice amén a eso. Dios se ha revelado a tu vida. Hermano que estás aquí en esta mañana. Mira, tú no estás aquí esta mañana porque tú encontraste a Dios. No. Dios te encontró a ti. Dice amén. Dios se reveló a tu vida. Tú no lo descubriste, yo no lo descubrí. Nadie descubrió a Dios. Él se descubrió a sí mismo. Él se dio a conocer. Él se reveló. Y entonces esa revelación de Dios está escrita como Dios se ha revelado al hombre para demostrar al hombre, para demostrarte a ti y demostrarme a mí de realmente quién es Dios, quién es Él. Y para demostrarnos también de que nosotros podemos tener una relación con Él, porque Él se ha revelado a nuestras vidas. Amén, hermano. Entonces la Biblia es eso, es la palabra de Dios. Nunca pierda ese concepto en su mente y en su corazón. Téngalo presente. Cuando usted lo tiene presente, cuando usted lo sabe así claramente que la Biblia es la palabra de Dios, entonces usted la va a apreciar más. Entonces usted va a querer acercarse más a ella, porque usted quiere escuchar la palabra de Dios, porque usted quiere escuchar lo que Dios le quiere decir, lo que Dios le quiere revelar. Amén. Esa es la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 19, donde hemos leído, en los versículos del 7 al 11, se refiere el salmista a la naturaleza y los beneficios y al valor de la palabra de Dios. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para nosotros? ¿Será simplemente un libro el cual leemos, del cual conocemos acerca de Dios y que quedamos en un conocimiento intelectual de ese Dios? No, se refiere la Biblia a la revelación progresiva de ese Dios. Y en este salmo que vamos a estar mirando ahora y que vamos a estar viendo 7 declaraciones del poder de la palabra de Dios que están solamente en esos versículos del 7 al 11, usted y yo vamos a estar descubriendo una vez más, redescubriendo una vez más que es beneficioso acercarnos a su palabra. Gloria sea su nombre. Que nos hace bien estar cerca de esta palabra, de conocer la palabra de Dios, de conocer el valor que tiene la palabra de Dios. Yo le invito a mirar en el versículo número 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Comienza hablando de la ley. La ley es un término general para demostrar la voluntad revelada de Dios, que guía a una persona a una buena relación con Él. La ley de Dios. A través de la Biblia podemos conocer a Dios y llegar a la fe en Jesucristo. Fíjese, a través de la Biblia, porque dice claramente allí ese versículo: la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. Convierte el alma. Podemos conocer a través de la Biblia, podemos llegar a aprender en nuestra vida esa chispa de la fe que se puede convertir en el fuego de la fe en Jesucristo, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. A través de ella podemos conocer a Dios. Y no solamente eso, sino conocer sus planes, sus propósitos, su voluntad. La ley de Jehová dice, perfecta. Es perfecta. No es otra cosa que la perfección que proviene de Dios. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, le invito a ir al Nuevo Testamento. Juan, capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Juan 8, 31 y 32. Dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Bueno, dice que sí, realmente. Dice que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Jesús nunca animó, fíjese bien, Jesús nunca animó a sus discípulos a poner su confianza en otra cosa que no fuera su palabra. Cristiano que estás aquí en esta mañana, Jesús nos anima a que nuestra confianza tiene que estar aquí, en esta palabra, en lo que está revelado aquí, no en otra cosa, no en un sueño, no en una revelación, ni siquiera, fíjese bien, escúcheme bien, ni siquiera Jesús nos anima a poner nuestra confianza solamente en nuestra fe, ni siquiera en eso, porque quiero decirle algo, que fe puede tener cualquiera. Lo importante no es tener fe, eso no es lo importante, y usted no se asuste, porque es importante tener fe, pero lo importante es que la fe que usted tiene esté bien ubicada, esté bien ubicada, esté realmente bien enfocada. Amén. Porque hay personas que tienen fe en la filosofía, tienen fe en una religión, y esa religión pudiese estar totalmente por caminos equivocados. Entonces, no es importante que usted tenga fe. Lo que importa es que la fe que usted tiene esté bien enfocada, esté bien ubicada. Amén. En el lugar que tiene que estar, enfocada en quién tiene que estar enfocada. Por eso es la palabra de Dios y el llamado de Dios y la palabra de Jesús a sus discípulos es que si permanecen en mi palabra serán mis discípulos. Pero si no permanecen en mi palabra, no serán mis discípulos, porque van a coger otro rumbo, van a coger otro camino. ¿Cuántas personas están cogiendo otros rumbos? ¿Cuántas personas están tomando otros caminos equivocados porque se han alejado de la palabra de Dios? Y como cristianos tenemos que hacer énfasis en eso, en la palabra, lo que dice la Biblia, no lo que dice el profeta, no lo que dice el apóstol, no lo que dice el fulano que es un cristiano que lleva muchos años. No, es lo que dice la palabra. Ahí está el verdadero enfoque, ahí está el verdadero ánimo del Señor a sus discípulos. Si permanecen en mi palabra, son mis discípulos. Si no permanecen en mi palabra, ya no son mis discípulos. Y dice claramente que debemos poner nuestra confianza en esa palabra. Los genuinos discípulos obedecen la palabra de Dios. Son los que obedecen la palabra de Dios. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser discípulos de Cristo? Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Venir a la iglesia el domingo. Obedezca a esa palabra para que se convierta en un verdadero discípulo de Jesucristo. Porque la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma. Gloria sea su nombre. Esa es la palabra de Dios. Por eso es declarada como palabra de Dios. No es cualquier libro. No es cualquier libro. No es cualquier palabra. No es cualquier historia. Es la palabra profética, revelada de Dios para nuestras vidas. Volvemos al Salmo 19, segundo lugar, dice, capítulo 19, versículo número 7. Primero es, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Segundo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La segunda declaración poderosa de la palabra de Dios es que el testimonio de Jehová es fiel.
esta palabra es fiel. Lo que Dios ha dicho es fiel. Amén. Dice amén. La verdadera palabra de Dios que da ese testimonio, que testifica del carácter y de la voluntad de Dios. Es esta palabra, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que testifica, que da testimonio de aquel que es el Dios eterno. En el libro de Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio ¿de quién? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Muchas veces recibimos el testimonio de los hombres, ¿verdad? Las declaraciones de los hombres, lo que los hombres pudiesen estar testificando y diciendo, lo que pudiesen estar demostrando, pero reciba el testimonio de Dios, de Jehová Dios, del Dios eterno, porque dice claramente que el testimonio de Jehová es fiel. Ese testimonio es el correcto, es el fiel. El testimonio de Jehová es fiel. Pero la segunda parte en este versículo 7 nos dice algo más. El testimonio de Jehová es fiel, que hace algo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sabio, ¿a quién? Al sencillo. Mira qué bien, qué interesante, qué revelación más tremenda de que nosotros en esta mañana podemos decir que para entender el testimonio de Dios, para entender la palabra de Dios, usted no tiene que ir a la universidad. Usted no tiene que tener un título universitario. Usted no tiene que llegar a un doctorado. Usted no tiene que llegar a un bachiller ni a una licenciatura. Dice que hace sabio al sencillo. Dice que aún el sencillo, aún la persona más simple en este mundo puede entender la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y quiero decirle algo. Quiero decirle que el estudio profundo de Dios y de su palabra, la teología, que es la que estudia a Dios y a su palabra, y las doctrinas fundamentales de la Biblia, se puede llegar a niveles de doctorado, de maestría, de posgrados, de calificaciones bien altas, en universidades de alto nivel, a nivel mundial. El conocimiento de Dios, el estudio de la teología. Pero no es eso solamente, porque Dios llega hasta la persona más simple. ¿Cuánto puede decir amén a eso? La persona que estaba allá en el campo, que no estudió, que es analfabeto, que no tiene ninguna preparación, se acerca con un corazón sincero a la palabra de Dios, y Dios se revela a esa persona y esa palabra tiene un efecto. Dice amén, hermano. Entonces aquí en esta mañana nadie puede sentirse, ninguno de los que está aquí puede sentirse menos que otro hermano. No, porque yo no estudié o porque yo no entiendo muchas cosas. No, hermano, sepa usted que Dios se revela a su vida, y hace sabio al sencillo, te da sabiduría. Hemos conocido personas que apenas saben leer, personas que apenas tienen un nivel mínimo de conocimiento, un nivel escolar muy bajo, en lugares de campo. Hemos conocido ese tipo de personas, y esas personas actúan, esas personas viven, esas personas hablan, esas personas aconsejan con sabiduría, porque son cristianos que buscan la sabiduría en la palabra de Dios. Amén. Y esas personas toman decisiones mucho más seguras y mucho más sabios que otros que teniendo un alto nivel cultural o académico toman decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque declara
el Salmo 19, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén, hermano. Entonces busca la sabiduría en la palabra de Dios. Si quieres ser una persona sabia en este mundo, busca la sabiduría en la palabra de Dios. Dios te va a dar esa sabiduría. ¿Usted lo cree? Yo lo creo así. No importa quién tú eres. Aquí ahora mismo hay médicos, doctores en pedagogía y una serie de hermanos que tienen un alto nivel académico. También hay hermanos aquí que tienen nivel mucho más bajo que esos académicos, pero no se sienta menos. Dios le da la sabiduría. Si usted abre su corazón y si usted cree que en la declaración de la palabra de Dios de que ella le hace sabio para la vida, para cada una de las decisiones que ha de tomar, con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría de los hombres, no con la sabiduría de la filosofía materialista, la cual tal vez usted conoce en alguna medida. Bueno, eso es la palabra de Dios. Amén. ¿Está aquí conmigo, hermano? Continuamos leyendo el versículo 8 y vemos en tercer lugar. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué son los mandamientos? Son las expresiones de la naturaleza y la voluntad de Dios. Lo que Dios ha mandado. Los mandamientos de Jehová son, ¿cómo son? Rectos. ¿Y qué hacen esos mandamientos? Alegran el corazón, no entristecen. No entristecen. Son expresiones de su propia naturaleza, de su voluntad. Y cuando nosotros entendemos los mandamientos de Jehová y entendemos la naturaleza de Dios y entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, entonces vamos a ser alegrados, vamos a sentir alegría. Vamos a sentir alegría en nuestras vidas porque vamos por un camino seguro. Vamos por un camino seguro. Los mandamientos de Dios muestran la ética correcta. Lo que Dios te ha mandado, lo que Dios me ha mandado. Los mandamientos de Jehová muestran una ética correcta en una época en la cual, en un tiempo en el cual se ha desfasado la moral y la ética. Usted no ve cómo cambian las cosas. Usted no ve que antes decían una cosa, ahora dicen otra. Antes no se aprobaba el matrimonio igualitario, ahora sí es bueno. Ahora el malo es el que no lo aprueba. Es el que está fuera de... Sí, es el que está fuera de tiempo. Fuera del tiempo. Y los mayores aquí saben que en otro tiempo era lo contrario. Entonces, pero por eso dice que la ética correcta, lo que Dios ha mandado, la expresión exacta de su naturaleza, quién es Dios, y lo que Dios dice es lo que es correcto. Amén. Es lo correcto y es lo que va a producir en tu vida el fruto y es lo que va a producir en tu vida bendición. Cuando nosotros tomamos otra ruta y cuando no cumplimos con los mandamientos del Señor, lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha revelado en su palabra, su voluntad, cuando no lo hacemos así, entonces no vamos, va a venir el mal, va a venir la tristeza, y dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Haz lo que Dios dice para que seas un creyente y para que seas una persona que está bien ubicado y para que seas una persona que no tenga que sufrir las consecuencias de violar los mandamientos y los propósitos de Dios. Porque cuando se violan los mandamientos y los propósitos de Dios, entonces las cosas no pueden salir bien. Y entonces todo va a estar mal. Cuando Dios dice que es por allí y usted coge y se va por acá, no le va a ir bien. ¿Está aquí, hermano? No se duerma ahora porque no le va a ir bien. Escuche aquí lo que estamos diciendo.
Cuando Jonás, Dios le dijo que fuera a Nínive, y que Nínive quedaba por allá, y Jonás dijo, yo me voy por aquí. ¿Hay cuántos cristianos hay así? Me voy por acá, porque por allá no me conviene, porque yo no voy a ir allá a predicar el evangelio para que me apedreen y para que me... No, yo me voy por aquí. ¿Y qué pasó con Jonás? Se lo comió el pez. Hay muchos cristianos que se lo va a comer, no el pez, el tiburón se lo va a comer. Porque están por la ruta equivocada, por la vía equivocada. Los mandamientos de Jehová, que son esa expresión de su naturaleza y de su voluntad y de una ética correcta, alegra el corazón. Porque no vas a sufrir las consecuencias de desobedecer. Y Jonás tuvo que sufrir las consecuencias. ¿Lo sufrió o no lo sufrió? Se lo tragó el pez. Y allí oró Jonás como nunca en su vida. Clamó como nunca en su vida. Y el pez lo vomitó. Porque la misericordia y la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero hay muchos que el pez no lo va a vomitar. Lo va a digerir. Lo va a masticar. Se lo traga el pez y no tiene salida. Había un propósito con esto. Amén, hermano. ¿Estamos aquí? Dice amén. Amén. Entonces continuamos en el versículo número 8. Cuarto lugar. Cuarta declaración del poder de la palabra. Mire cuántas cosas puede hacer la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué cosa es el precepto? No es más que la regla definida en cuanto a una vida recta que son para los hijos de Dios. Es la regla definida en cuanto a una vida recta que es para alegría de los hijos de Dios. El precepto de Jehová dice, esa regla definida por Dios es puro por naturaleza, y hace tender hacia la pureza a aquellos que la observan. Es la regla definida de Dios. Tú no puedes andar como tú quieres, porque tú no eres el diseñador de la vida. El hombre ha querido quitar a Dios de su programa. Vamos a andar como nosotros queremos andar. Dios no existe. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. ¿Y quién dice que no hay Dios? Es el necio. Y vivimos en un mundo lleno de necios. En un mundo donde el liderazgo en el mundo, la mayoría del liderazgo en el mundo entero está siendo ocupado por necios. Por necios. Gente que están ocupando liderazgos de las naciones y en el mundo, que son necios. Y dicen, no hay Dios. Vamos a hacer las cosas como nosotros entendemos por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia experiencia. Y eso trae como consecuencia perdición y destrucción. Esa regla que Dios ha definido en cuanto a la vida recta, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Lo que Dios dice que tienes que hacer. Eso no es para que lo hagas como tú quieras. El precepto de Jehová es puro por naturaleza, porque Dios es santo. Y hace tender hacia esa pureza a aquellos que lo observan. Cuando tú y yo nos guiamos por esa línea que Él ha marcado en nuestra vida. Amén, hermano. Pero sigue diciendo el versículo número 9. Versículo 9. Quinto lugar. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio. Desde un punto de vista moral es limpio. Ese temor de Dios, en contraposición con el pecado. No es un impulso o es pasajero, sino que permanece para siempre. ¿Y qué cosa es el temor? El temor de Jehová. ¿Qué cosa es? Temer a Dios. ¿Es el principio de qué? Dice el libro. ¿Es el principio de qué?
de la sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Toda persona que quiera alcanzar sabiduría, si usted quiere ser un buen padre, si usted quiere ser una buena madre, si usted quiere ser un buen líder en su hogar y en su familia, si usted quiere ser un buen trabajador en su centro de trabajo, si usted quiere ser un buen cristiano, entonces teme a Dios, porque todo parte de ahí. Es el principio de la sabiduría. No hay sabiduría sin temor a Dios. Y el temor a Dios se traduce con una palabra: respeto a Dios. Si usted no respeta a Dios, si usted no le hace caso a Dios, si usted vive conforme a su filosofía de la vida o conforme a su proyección de la vida, entonces usted está equivocado. El temor de Jehová es limpio, dice claramente allí en el versículo 9, que permanece para siempre. Permanece para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ahí está el temor al Señor. Vivir una vida recta delante de Él. Vivir una vida desde un punto de vista en contraposición al pecado y al mal del mundo en el que vivimos. No es un impulso. No es un impulso pasajero, sino que permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre. Número 6, versículo 9. Los juicios de Jehová, a la segunda parte del versículo 9, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Decisiones. El juicio es una decisión, ¿verdad? Es una orden, es una ley que rige la vida social. Bueno, los juicios de Jehová, dice la Biblia, son verdad. Todos justos. La Biblia nos dice que Él es el Dios, ¿qué cosa? Justo. Nunca olvide eso. Él es el Dios justo. Nunca olvide eso, que usted ha creído en un Dios que es justo. Y usted puede estar mirando a su alrededor injusticia, pero hay un Dios justo que un día va a tomar una decisión sobre esa injusticia, que un día va a tomar partido en esa injusticia. Tal vez alguien está haciendo injusticia contigo, tal vez alguien está siendo injusto contigo, pero usted ha creído en un Dios que es justo. Amén. Y ese Dios justo, ese es el Dios justo que rige la vida. Ese es el Dios de rectitud, de justicia, que según dice el libro de Romanos, que es el Dios que juzga con toda justicia, dice el libro de Romanos. Entonces, los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Eso es la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos los juicios de Dios. Encontramos el propósito de Dios. Número 7, versículo 10 y versículo 11. Para cerrar todas estas declaraciones del poder de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios. Dice el versículo 10 y 11: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Número 7, la ley de Dios es de valor infinito. Declaran los versículos 10 y 11 que hay un valor infinito, hay un valor extremo en guardar esa palabra, la palabra de Dios. Todos los aspectos de la palabra de Dios son deseables. Y el salmista, este salmo es un salmo de David. ¿Y quién fue David? ¿Quién fue David? ¿Cuál era el oficio de David? ¿Carpintero? No, David fue rey. Y un rey sabe lo que es el oro. A lo mejor nosotros no sabemos bien ni lo que es el oro, porque tenemos que usar fantasía, ¿verdad? Que no llegamos allá al oro. Pero David sí sabía lo que era el oro. Sí sabía lo que era el oro. Por eso él expresa allí en los versículos 10 y 11:
deseables son más que el oro. Un rey que sabía lo que era el oro. La palabra de Dios. Y él declara, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. No simplemente un oro en bruto, sino afinado. Más que eso. La palabra de Dios para tu vida tiene que ser más que eso. Deseable más que el oro, más que el dinero, más que tu posición y que tus posesiones, que lo que puedas tener. Dice, deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que, ¿qué cosa? No, más que el azúcar, no, más que la miel. ¿Sabe que la miel es bien dulce, verdad? Bueno, la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y es más deseable que el oro. Entonces toma una cucharada de miel, bien, eso está bien dulce. Bueno, más que eso. En un extremo, más que eso, mucho más que eso, más que la miel, que la que destila del panal. La ley de Dios tiene entonces un valor infinito. Entonces esa es la séptima declaración, el valor infinito de la palabra de Dios, que es más que el oro, porque más que oro no hay otra cosa en este mundo de valor. Más que el oro. Más dulce que la miel. Todos los aspectos de la palabra de Dios son deseables. Es deseable. El metal más precioso que el salmista, él lo conocía, que era el oro. Le sirve para meditar el valor de la palabra de Dios. ¿Cuánto puede decir amén a eso, hermano? Y el versículo número 11. El versículo 11 dice, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos. ¿En guardar qué? Esa palabra. En guardar esta palabra. En guardarlos hay grande galardón. ¿Sabe lo que es un galardón? Es un premio, ¿verdad? Es un premio. Como nos gusta que nos premien. Como nos gusta que nos regalen. Como nos gusta que nos den algo. Ser premiado por algo. Por algún esfuerzo. Por algún trabajo. Conviene recordar que la recompensa no está, escúcheme bien, la recompensa no está en el conocimiento de la palabra de Dios. La recompensa está en la obediencia a la palabra de Dios. Dice amén. La recompensa, repito, porque algunos se durmieron y no me escucharon. Ahora, para que me escuche, la recompensa está en el conocimiento de la palabra, en conocer la Biblia, en saber de la palabra de Dios. Hay gente por ahí que sabe más Biblia que cualquier pastor. Pero ahí no está la recompensa de Dios. La recompensa está en la obediencia a la palabra de Dios. No importa cuánto tú sepas, sino cuánto tú obedeces esa palabra. Dice amén, hermano. Nos hace recordar esta palabra, nuestros errores, nuestros fallos. Nos reprende para nuestro provecho esta palabra, la palabra poderosa de Dios. Hay muchas personas, he escuchado personas decir, bueno, yo casi no leo la Biblia porque yo no la entiendo. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo he escuchado personas así, decir, yo no entiendo la Biblia. Pastor, yo casi no la leo porque no la entiendo, Pero déjame decirte que si no la entiendes, pídele a Dios sabiduría, el cual te dará abundantemente y sin reproche alguno. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Y tal vez dice, pero mira, yo leo la Biblia y no se me pega nada. Eso es otra expresión que usa la gente. A mí no se me pega nada. Siga leyendo que algo se le va a pegar. Siga leyendo que algo se le va a pegar. Entonces, de tal manera que recuerde, no es el conocimiento, es la obediencia. Nos hace reconocer nuestros errores. Y dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 23. Santiago 1, 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabes que te puedes engañar a ti mismo si escuchas y no haces? ¿Sabes que te puedes engañar a ti mismo si conoces y no practicas? Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es como aquel que tiene la cara sucia y se mira en un espejo y el espejo no te va a limpiar la cara, no te va a lavar la cara. Es como aquel que se mira en el hombre que se mira en el espejo y ve que está barbú, tiene barba, el espejo no le va a afeitar, solo le va a demostrar su condición. Entonces, sed hacedores de la palabra. Dwight L. Moody, uno de los grandes evangelistas del siglo pasado, dijo, hablando de la Biblia, y con esto termino, dijo, este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Te invito a estar de pie en esta mañana, con tu Biblia en la mano. Vamos a orar. Quiero que cojas tu Biblia en tu mano, o tu Nuevo Testamento, y que la pongas cerca de tu corazón, simbólicamente en esta mañana. Cierra tus ojos, pon tu Biblia cerca de tu corazón en esta mañana. Pon tus manos sobre tu Biblia. Es la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gloria a tu nombre. Gracias en esta mañana, porque hemos mirado solo 7 declaraciones del poder de tu palabra. Señor, tu palabra es fuente inagotable de enseñanza, de sabiduría. Señor, gracias, porque hacer tu palabra nos hace bien. Porque dice el salmista, que hay grande galardón para aquellos hacedores de tu palabra. Señor, a partir de este día queremos darle el valor que tu palabra merece en nuestras vidas. Gracias por tener esta Biblia, la cual pongo cerca de mi corazón, porque quiero que así simbólicamente tu palabra esté en mi corazón, esté en mi vida. Llena nuestra vida con tu palabra. No es el consejo del hermano, del pastor, del apóstol, del profeta, del evangelista. Es el consejo de tu palabra. Ella es fiel y verdadera. Ella es inerrante, no tiene error. Quiero confiar en tu palabra. Quiero vivir y caminar conforme a tu palabra, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios le bendiga, hermano. Puede sentarse.